Pagar más de 70 millones de dólares por una piedra de 12 gramos parece una locura. Imaginen un cristal que cabe en la mano, pero cuesta más que un palacio histórico en Madrid. ¿Por qué alguien entregaría semejante fortuna? ¿Qué secreto oculta el diamante de Pink Star para romper todos los récords? Para comprender este valor astronómico, debemos retroceder a su origen salvaje, antes de ser el símbolo supremo de la riqueza. Y para entender cómo esta gema casi hace colapsar a un imperio de subastas, es necesario comenzar en el instante en que vio la luz. Corría el año 1999 en Sudáfrica. En el vientre oscuro y polvoriento de una de las minas operadas por el conglomerado De Beers, la maquinaria pesada desenterró un fragmento de roca que a primera vista parecía un trozo de vidrio sucio y opaco. Pesaba 132 quilates. En aquel entorno industrial, rodeado de ruido ensordecedor y tierra rojiza, el hallazgo carecía del glamour que el mundo asocia con la alta joyería. Sin embargo, los geólogos que examinaron la pieza bajo la luz cruda de los focos de clasificación comprendieron de inmediato que tenían ante sí una anomalía que alteraría las finanzas del mercado del lujo. Aquel bloque de carbono crudo escondía un tono rosado intenso, un capricho de la naturaleza que desafía las explicaciones simples. En el universo de los diamantes, el valor de una piedra coloreada suele estar determinado por la presencia de impurezas químicas durante su formación. Un diamante azul obtiene su rareza de trazas de boro, uno amarillo de la presencia de nitrógeno. Pero los diamantes rosas son una singularidad geológica mucho más violenta y fascinante. Su color no proviene de un elemento ajeno, sino de una distorsión física extrema. Durante su gestación, a cientos de kilómetros bajo la corteza terrestre, la piedra fue sometida a presiones y temperaturas tan titánicas que su propia red cristalina colapsó sobre sí misma, deformándose plásticamente y alterando para siempre la forma en que la luz refractaba a través de ella. Ese proceso geológico monumental, responsable de otorgarle a la gema un tono que valdría decenas de millones de dólares, escondía también una trampa mortal. La misma tensión interna que generó la codiciada tonalidad rosa dejó la estructura del diamante en un estado de extrema fragilidad. El desafío al que se enfrentaban los propietarios era paralizante. Debían descubrir la manera de tallar una masa de 132 quilates repleta de energía contenida y tensiones microscópicas, asumiendo que un simple error de cálculo, una leve vibración del disco de corte, podía hacer estallar la piedra y convertir el hallazgo geológico del siglo en un puñado de polvo sin valor comercial. A finales de la década de los 90, el mercado del lujo y las altas finanzas demandaba cada vez más este tipo de activos extraordinarios. Grandes fortunas, inversores internacionales y coleccionistas herederos de las tradiciones de la nobleza europea, conectando con la rica historia de coleccionismo gemológico que históricamente cultivó la corona española y la aristocracia hispanoamericana, buscaban refugios de valor tangibles ante la volatilidad económica. Un diamante de estas dimensiones no era un simple ornamento, sino una cámara acorazada en miniatura, un activo capaz de concentrar el patrimonio de varias generaciones en un objeto que cabe perfectamente en un bolsillo. El potencial económico de la piedra africana era incalculable, pero su materialización dependía de un milagro técnico. Los ingenieros de la compañía minera pasaron semanas evaluando la piedra en cámaras de alta seguridad. Los planos de exfoliación, que son las líneas naturales por las que un diamante puede dividirse limpiamente con un golpe certero, resultaban indescifrables debido a la enorme deformación estructural de la gema. En un diamante blanco convencional, un maestro tallador lee la piedra como un mapa claro y definido. En esta masa rosada, el interior era un laberinto lleno de puntos ciegos. La tensión en las salas de juntas era absoluta, ya que el riesgo financiero de intervenir la piedra recaía por completo en quien se atreviera a realizar la primera incisión. Tras innumerables pruebas con luces polarizadas y análisis microscópicos, la conclusión de los directivos fue unánime y definitiva. Aquel diamante en bruto era demasiado inestable, excesivamente valioso y representaba un riesgo económico que ninguna instalación minera estándar podía asumir. No se trataba solo de pulir una joya,
sino de desactivar una bomba de relojería geológica para liberar el tesoro puro que latía en su núcleo. La resolución de este bloqueo monumental pasaba obligatoriamente por renunciar al control sobre la pieza y buscar a las mentes más brillantes del planeta. El enorme cristal fue asegurado por sumas astronómicas, embalado con los protocolos de máxima seguridad reservados para las reservas de oro del Estado y enviado en el más absoluto secreto fuera del continente africano. Su destino final eran los laboratorios de aquellos escasos maestros capaces de fusionar la precisión de la ingeniería aeroespacial con el arte ancestral de la talla. La Tierra había entregado su regalo más codiciado y peligroso, y ahora la responsabilidad de convertirlo en el objeto más caro del mundo recaía exclusivamente en la audacia y el pulso firme del ser humano. En el santuario de alta seguridad del grupo Steinmetz, el silencio era absoluto y la tensión palpable. Sobre una mesa de trabajo de acero quirúrgico iluminada por lámparas de espectro completo, descansaba el enigmático fragmento de carbono rosado de 132 quilates. Un maestro tallador de fama mundial sostenía la herramienta de corte con las manos enguantadas, plenamente consciente de que un temblor milimétrico, una leve vibración del disco giratorio o una lectura microscópicamente incorrecta de la tensión interna reduciría una fortuna incalculable a un simple montículo de polvo brillante. Destruir para crear es la máxima paradoja de la alta joyería, pero en este caso específico, la destrucción implicaba un riesgo financiero monumental que ninguna póliza de seguros en el mundo podía cubrir en su totalidad. El aire en la habitación parecía haberse detenido justo en el instante en que el acero se acercó a la gema. El monumental reto que enfrentaba el equipo de expertos durante los siguientes 20 meses no era simplemente tallar una piedra preciosa, sino resolver un intrincado rompecabezas óptico y financiero. El valor superlativo de un diamante de color no reside en su tamaño bruto, sino en la intensidad, la pureza y la saturación de su tono. La brutal deformación estructural que le otorgó a esta gema su asombrosa rareza en las entrañas de la Tierra también provocó que el color rosa no estuviera distribuido de manera uniforme por todo su volumen. Un fenómeno técnico conocido entre los gemólogos como zonificación de color. El dilema central que quitaba el sueño a los ingenieros era determinar qué forma geométrica precisa lograría concentrar, retener y amplificar ese tono exacto hasta su máxima expresión visual, sabiendo de antemano que la decisión final obligaría a sacrificar más de la mitad del peso original de la valiosa roca. A principios del nuevo milenio, la tecnología de corte por láser había revolucionado por completo la industria diamantífera, permitiendo incisiones de precisión microscópica. Sin embargo, la naturaleza impredecible y volátil de este diamante exigía volver a los métodos tradicionales de observación meticulosa. Para mitigar el desastroso riesgo de un corte en falso, los ingenieros moldearon más de 50 réplicas exactas de resina epoxi para simular diversos patrones de corte. Era un proceso exhaustivo de ensayo y error, en el que cada faceta proyectada se calculaba matemáticamente para atrapar la luz y hacerla rebotar en las zonas de mayor saturación cromática. Esta devoción obsesiva por la técnica pura recordaba a la época dorada de la orfebrería clásica, cuyos ecos de excelencia aún perviven con fuerza en el inmenso legado joyero de España y de las grandes capitales de América Latina, donde la manipulación magistral de metales nobles y gemas únicas siempre se consideró una disciplina a medio camino entre la ciencia exacta y la alquimia. Mes tras extenuante mes, el valioso diamante original permaneció intacto dentro de la bóveda, mientras los maestros y directivos debatían sobre las réplicas de plástico translúcido. Las densas reuniones técnicas se alargaban hasta la madrugada, analizando mapas de refracción tridimensionales. Finalmente, tras descartar múltiples opciones convencionales, tomaron la decisión más arriesgada y audaz, optando por ejecutar una talla ovalada mixta. Este sofisticado diseño combinaba una corona superior tallada en el clásico estilo brillante, concebida específicamente para maximizar el destello y el fuego superficial, con un pabellón inferior tallado en escalones paralelos, cuyo propósito maestro era profundizar el color y crear un verdadero pozo de luz rosada en el mismísimo corazón de la gema.
El temido momento de la verdad llegó inexorablemente cuando la superficie rugosa de la piedra tocó por primera vez la rueda de pulido cubierta de finísimo polvo de diamante. Cada minúsculo miligramo eliminado representaba miles de dólares evaporados en el aire, un sacrificio doloroso, pero absolutamente necesario para alcanzar la anhelada perfección óptica. Tras casi 2 años de tensión sostenida y concentración extrema, el capricho geológico reveló por fin su deslumbrante forma definitiva. El asombroso resultado fue presentado al mundo en mayo del año 2003, dejando sin palabras a los más veteranos expertos del Instituto Gemológico de América. El peso final en la báscula de ultraprecisión quedó fijado exactamente en 59 quilates con 60 centésimas. Los artífices habían perdido más de la mitad de la masa original extraída de la mina africana, pero la victoria técnica y estética fue absoluta. La prestigiosa institución científica internacional le otorgó la máxima calificación posible, certificándolo como un cristal internamente impecable y clasificando su codiciado color en la categoría suprema de rosa vívido de fantasía. Era, con abismal diferencia, el diamante más grande de esta categoría jamás evaluado en toda la historia de la humanidad. El riesgo fríamente calculado había transformado una piedra inestable, salvaje y peligrosa en el indiscutible epítome de la perfección gemológica, lista para iniciar su inminente y turbulento reinado en el implacable Olimpo del lujo mundial. El sonido seco y contundente de un martillo de madera golpeando un atril de caoba silenció por un instante la abarrotada sala del Hotel Beau Rivage. Inmediatamente después, una ovación ensordecedora estalló entre cientos de coleccionistas, marchantes y magnates. El subastador de la casa Sotheby's, exhausto pero visiblemente eufórico, acababa de adjudicar el lote principal de la noche por la incomprensible suma de 83 millones de dólares. En ese preciso instante, un cristal rosado se transformó oficialmente en la piedra preciosa más cara jamás vendida en la larga historia de la humanidad. El golpe de martillo no solo cerró una transacción comercial monumental, sino que rompió los límites psicológicos del mercado global del lujo, estableciendo un nuevo paradigma donde el valor de lo excepcional parecía carecer de techo y desafiaba toda lógica económica tradicional. La ciudad de Ginebra, en noviembre del año 2013, era el escenario perfecto para esta demostración de poderío financiero sin precedentes. Durante décadas, las orillas del lago Le Mans han servido como el campo de batalla neutral, donde las mayores fortunas del planeta compiten por la supremacía a través de la adquisición de bienes irrepetibles. En estos exclusivos salones de techos altos, la élite internacional se codea en un ambiente de absoluta discreción. Entre los asistentes habituales siempre ha destacado una fuerte presencia de la alta burguesía española y herederos de inmensos imperios industriales de América Latina, para quienes la inversión en alta joyería representa una tradición centenaria de preservación del patrimonio. En esta ocasión, la atmósfera estaba cargada de una electricidad particular, pues todos los presentes sabían que el célebre diamante ovalado de 59 quilates con 60 centésimas iba a reescribir los libros de récords de las subastas internacionales. Para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo aquella noche, es esencial analizar la mecánica financiera que operaba en las sombras de la casa de subastas. Sotheby's no se había limitado a incluir la gema en su prestigioso catálogo, sino que había asumido un riesgo corporativo colosal al ofrecer al vendedor original una garantía de precio mínimo antes de que la piedra subiera al estrado. Este sofisticado instrumento financiero, utilizado exclusivamente en las piezas de mayor valor a nivel mundial, obligaba a la casa de subastas a comprar el lote con sus propios fondos si las pujas del público no alcanzaban la gigantesca cifra acordada. Era una apuesta al todo o nada, que demostraba la fe ciega de los expertos en la rareza del diamante. La altísima valoración no se basaba únicamente en el extraordinario peso de la piedra, sino en su pureza óptica absoluta y en la rarísima calificación de rosa vívido de fantasía, una combinación casi milagrosa que convertía a la gema en un activo refugio invulnerable a las fluctuaciones del mercado bursátil. Cuando el codiciado lote apareció deslumbrante en la pantalla gigante de la sala, el silencio se volvió cortante.
La puja inicial arrancó en 48 millones de dólares. En cuestión de pocos minutos, la batalla de capitales se redujo a una guerra de desgaste entre compradores anónimos al otro lado de las líneas telefónicas y los curtidos asistentes presentes en la sala. Los incrementos de $1 millón caían con un ritmo vertiginoso, elevando la cifra más allá de las estimaciones más optimistas previas a la gala. En el implacable mundo de las subastas de élite, pujar no es solo una cuestión de poseer el dinero, sino de ejercer un dominio psicológico absoluto sobre el rival. Cada leve movimiento de cabeza, cada gesto afirmativo hacia el representante telefónico, constituía una contundente declaración de intenciones. Al superar la aplastante barrera de los 70 millones, la gran mayoría de los contendientes se retiraron velozmente, intimidados por una escalada de precios vertiginosa que desafiaba cualquier límite de cordura comercial. Fue en ese preciso instante cuando la sala entera centró su intensa atención en el hombre que finalmente se impuso sobre todos los multimillonarios ocultos tras los teléfonos. No era un magnate del petróleo, ni un miembro de una familia real europea, sino Isaac Wolf, un veterano tallador y reconocido marchante de diamantes con sede en la ciudad de Nueva York. La revelación de la identidad del comprador introdujo una profunda y silenciosa disonancia en medio de la ruidosa celebración. El hecho de que un profesional del sector, alguien cuyo modelo de negocio consiste en comprar con margen para revender a clientes finales, estuviera dispuesto a pagar un precio de martillo que pulverizaba cualquier récord minorista previo, generó un espeso murmullo de incredulidad entre los analistas económicos presentes. Resultaba sumamente difícil comprender cómo un solo individuo podía movilizar 83 millones de dólares para asegurar una gema que ya parecía estar valorada muy por encima de su umbral máximo de rentabilidad. A pesar de las fundadas dudas susurradas en los lujosos pasillos del hotel, la histórica victoria se oficializó triunfalmente frente a las cámaras del mundo entero. Ejerciendo su derecho inmediato como nuevo propietario del codiciado tesoro, Wolf rebautizó la piedra en el mismo salón, otorgándole el solemne nombre de El Sueño Rosado. La prensa internacional capturó la memorable imagen del subastador sonriente, brindando junto al flamante comprador, sellando visualmente lo que parecía ser la operación comercial más perfecta del siglo. La casa de subastas celebraba una comisión histórica. El volátil mercado aplaudía la fortaleza inagotable del sector del lujo, y el milagroso diamante coronaba su largo viaje desde las áridas tierras de África hasta la cúspide absoluta de la riqueza humana. El optimismo general era ciego y contagioso. Ninguno de los expertos presentes en aquel salón inmerso en champaña podía intuir que los eufóricos aplausos estaban celebrando en realidad la gestación de un desastre financiero monumental que pondría en grave peligro la reputación de una institución centenaria. Las pesadas puertas de acero de la bóveda de máxima seguridad se cerraron con un eco sordo, sellando en la más absoluta oscuridad al objeto más valioso del planeta. Era un escenario profundamente paradójico y humillante. Apenas unos meses atrás, bajo la deslumbrante luz de los flashes de la prensa internacional, aquella soberbia gema rosada había sido coronada como la reina indiscutible del mercado global del lujo, un trofeo incomparable que representaba la cúspide de la riqueza humana. Ahora, sin embargo, descansaba sobre el terciopelo negro no como una joya celebrada, sino como un activo tóxico, un gigantesco agujero financiero que amenazaba con desestabilizar los sólidos cimientos de una institución con más de 2 siglos de impecable historia. El plazo estricto para transferir los 83 millones de dólares había expirado en el más sepulcral e incómodo de los silencios. A principios del año 2014, el anuncio oficial del impago sacudió violentamente las acciones de la compañía bursátil y generó un enorme estupor en los exclusivos salones de alta joyería. Desde los despachos de Nueva York hasta los tradicionales círculos de coleccionistas de Madrid y los discretos administradores de los grandes patrimonios de Ciudad de México, los observadores del mercado contemplaban con absoluto asombro el colapso de la operación más mediática de la década. Isaac Wolf, el comprador que había levantado la paleta con tanta arrogancia en la sala de Ginebra, y el oscuro sindicato de inversores privados que supuestamente lo respaldaba,
fracasaron rotundamente en su intento de reunir el capital comprometido. En el opaco mundo de las altas finanzas joyeras, es una práctica habitual que las adquisiciones astronómicas no sean sufragadas por el patrimonio de un solo individuo. Frecuentemente operan fondos de inversión que adquieren estas obras maestras de la naturaleza con la única intención de estructurar complejos préstamos bancarios o revenderlas rápidamente a otras fortunas con un jugoso margen de beneficio a corto plazo. Pero la monumental cifra alcanzada en aquella histórica subasta había cruzado de forma temeraria la frontera de la racionalidad financiera. La estructura interna del mercado crediticio se negó en rotundo a asimilar esa valoración artificial. El verdadero valor de un diamante, por excepcional que sea su pureza estructural o su rarísima calificación de color, también depende inexorablemente de la liquidez real que pueda generar como garantía. Al intentar imponer un precio que superaba con creces los límites de cualquier tasación consolidada, el sindicato de compradores descubrió que ninguna entidad bancaria estaba dispuesta a aceptar la gema como garantía colateral por semejante cantidad de decenas de millones. El diamante era visual y geológicamente una obra maestra incomparable, pero desde el punto de vista contable se había convertido en una prisión inexpugnable. La misma rareza superlativa que lo hacía único en la corteza terrestre fue exactamente lo que imposibilitó su monetización en los estrictos mercados secundarios. La onda expansiva de este colapso especulativo golpeó directamente al corazón de la casa de subastas. Debido al sofisticado mecanismo de garantía irrevocable que la firma había firmado con el vendedor original antes de la gala de noviembre para asegurar la exclusividad del lote, la institución se vio legalmente obligada a cumplir el contrato y comprar el diamante con sus propios fondos. La empresa tuvo que desembolsar la abrumadora suma de $60 millones para compensar al propietario inicial. De la noche a la mañana, una prestigiosa firma dedicada puramente a la intermediación de arte se transformó, muy a su pesar, en la dueña y guardiana de una piedra con una reputación severamente manchada. Esta situación anómala inmovilizó una parte crítica del capital operativo de la compañía, provocando la furia de sus accionistas y forzando una drástica revisión de las políticas de crédito en todo el sector de las subastas de élite. La gran incógnita que paralizaba a los altos directivos y a los tasadores independientes era determinar el verdadero daño infligido al valor de la pieza. El estigma del fracaso es una marca casi imborrable en el universo de la exclusividad y el coleccionismo superior. En un ecosistema impulsado casi en su totalidad por el prestigio social, la victoria sobre los rivales y la procedencia inmaculada de las piezas, nadie desea poseer un objeto que simbolice la humillante derrota pública de otro inversor. Resultaba un misterio insondable saber si el mercado mundial volvería a confiar alguna vez en una gema directamente asociada a un escándalo de insolvencia tan masivo, o si aquel gigantesco diamante rosado quedaría para siempre como un lúgubre monumento a la codicia especulativa, imposible de colocar en el mercado, incluso asumiendo fuertes pérdidas en el balance general. Conscientes de la extrema gravedad de la crisis de imagen y relaciones públicas, los ejecutivos tomaron una decisión silenciosa pero tajante para intentar limpiar el accidentado historial de la gema. Lo primero fue borrar cualquier rastro de la desastrosa transacción fallida, eliminando formalmente en todos los catálogos y registros el nombre de ensueño que el comprador insolvente le había otorgado con tanta pompa frente a las cámaras de televisión. La piedra recuperó de forma inmediata su denominación oficial, sobria e histórica de The Pink Star. Sin embargo, en las altas esferas del comercio internacional, un simple cambio de nomenclatura no poseía el poder mágico de restaurar instantáneamente la confianza de los grandes capitales del mundo. La única estrategia comercialmente viable ante semejante descalabro financiero era recurrir al inevitable paso del tiempo y a la frágil memoria humana. La piedra fue cuidadosamente retirada de cualquier exposición, eliminada de las conversaciones públicas y sepultada en las bóvedas subterráneas de la compañía en un inventario confidencial catalogado como propiedad corporativa. Durante más de 3 largos años, la soberbia gema que había deslumbrado al planeta entero desapareció por completo de la vista,
convirtiéndose en un espectro dentro de la industria diamantífera. Fueron tiempos de un silencio opresivo, marcados por discretas averiguaciones a puerta cerrada y una paciente, casi dolorosa, espera. El mercado global necesitaba sanar sus heridas recientes y olvidar los ecos del escándalo antes de que el escenario económico permitiera el surgimiento de un verdadero titán comercial con la liquidez real y el coraje suficiente para descender a la oscuridad de la bóveda y despertar nuevamente a la estrella prisionera. El 4 de abril del año 2017, el gigantesco centro de convenciones de la ciudad de Hong Kong respiraba una atmósfera cargada de un escepticismo casi asfixiante y una enorme cautela comercial. Sobre un austero pedestal de exhibición, custodiado por un despliegue de seguridad sin precedentes, reposaba nuevamente el diamante rosado más impecable del planeta. El contraste resultaba absoluto y profundamente dramático. Por un lado, la gema irradiaba una perfección óptica inalterable, ajena por completo a las debilidades y ambiciones humanas que la rodeaban. Por otro lado, la reputación comercial de la piedra continuaba severamente manchada por la desastrosa insolvencia ocurrida en Suiza 4 años atrás. La centenaria casa de subastas había tomado la audaz y peligrosísima decisión de sacar la pieza de la oscuridad de la bóveda para someterla a un nuevo escrutinio público. Un segundo fracaso, una sala en sepulcral silencio sin paletas alzadas dispuestas a pujar, significaría la muerte financiera definitiva de la gema y un golpe devastador para la credibilidad de la propia institución vendedora. El escenario geográfico elegido para este ambicioso intento de redención no fue en absoluto casual. Durante siglos, las grandes ventas de alta joyería histórica habían sido el terreno de juego exclusivo de la vieja Europa y el emergente mercado norteamericano. Tradicionalmente, los representantes de la nobleza europea y los grandes magnates industriales de procedencia española y latinoamericana dictaban las normas no escritas de este cerrado mundo, adquiriendo estas irrepetibles maravillas de la naturaleza con el propósito de consolidar linajes y proteger gigantescos patrimonios familiares a través del implacable paso de las generaciones. Sin embargo, el mapa de la riqueza global había experimentado una silenciosa pero profunda transformación tectónica durante la última década. El traslado de las operaciones a territorio asiático representaba un reconocimiento explícito ante la abrumadora liquidez de las nuevas potencias orientales. La inmensa duda que flotaba pesadamente sobre la sala y paralizaba los pulsos de los ejecutivos occidentales era descubrir si este colosal capital emergente estaría dispuesto a ignorar el ruidoso escándalo anterior, o si el oscuro estigma del impago europeo asustaría a los nuevos titanes del lujo. Para lograr convencer a este exigente y calculador perfil de comprador, resultaba imperativo alejar el foco del desastre financiero previo y devolver la atención hacia la insuperable realidad física del objeto. Los tasadores de élite invirtieron meses de reuniones confidenciales recordando a los grandes inversores asiáticos la verdadera naturaleza del lote que estaban a punto de disputarse. Aquellos hombres de negocios no pujarían simplemente por un pedazo de carbono brillantemente pulido, sino por un genuino milagro geológico que el implacable paso del tiempo estaba convirtiendo en un bien de absoluta rareza. Las principales instalaciones mineras proveedoras de diamantes rosados a nivel mundial se encontraban al borde del agotamiento total de sus vetas comerciales. Adquirir una piedra de casi 60 quilates completamente libre de imperfecciones internas y poseedora de la máxima saturación cromática certificada por los laboratorios, equivalía a comprar un monopolio irrepetible sobre la creación más esquiva de la corteza terrestre. La perfección matemática de su talla mixta y su impecable estructura atómica constituían una formidable garantía de conservación de valor, inmensamente superior a cualquier activo financiero tradicional. En el momento exacto en que el experimentado subastador inauguró formalmente la sesión de ventas, el contraste anímico con el eufórico y caótico circo mediático vivido años atrás en tierras suizas se hizo evidente. En los salones de Hong Kong no hubo espacio para aplausos prematuros ni celebraciones anticipadas, sino que dominó una frialdad matemática, clínica y estrictamente marcial. La puja inicial rompió el silencio arrancando en $56 millones.
Inmediatamente, 3 compradores telefónicos anónimos, representados por agentes de la casa que mantenían un semblante de piedra, entraron en un feroz combate financiero. Los sucesivos incrementos volaban cruzando la inmensa sala a una velocidad vertiginosa, ejecutados mediante leves cabeceos y gestos secos. Las estratosféricas cifras subían implacablemente, devorando la marca de los 60 millones y escalando con terrorífica seguridad hacia la infranqueable frontera de los 70. El proceso entero no fue una teatral batalla de egos buscando portadas de revistas, sino una implacable demostración de fuerza corporativa pura. Transcurridos apenas 5 extenuantes minutos de tensión sostenida, el mazo descendió con un crujido definitivo, adjudicando la venta en $71.200.000. Un inmenso suspiro de alivio colectivo liberó la pesada energía acumulada en el recinto, confirmando que la aparente maldición de la piedra se había desintegrado. La verdadera magnitud del cambio de paradigma se materializó instantes después, cuando el misterioso comprador victorioso abandonó el anonimato telefónico para presentarse ante el mundo entero. No se trataba de un especulador aislado ni de un acaudalado heredero caprichoso, sino del colosal conglomerado joyero hongkonés Chow Tai Fook, dirigido con implacable mano de hierro por el magnate Henry Cheng. En un acto cargado de profundo simbolismo, reverencia filial y reafirmación de poder absoluto, el presidente de la inmensa corporación decidió rebautizar la piedra esa misma noche. El formidable diamante nacido en la oscura tierra africana, magistralmente tallado por genios occidentales y manchado temporalmente por la insaciable codicia especulativa europea, recibía un nuevo y definitivo nombre: Estrella Rosa CTC. Estas siglas representaban un solemne homenaje al difunto padre del actual director y fundador del gigantesco imperio comercial, marcando la invaluable pieza con el sello indeleble de una de las dinastías empresariales más formidables de todo el continente asiático. La multimillonaria adquisición realizada por este gigante corporativo clausuró de manera magistral y definitiva el largo ciclo de tensiones e incertidumbres. El valioso diamante encontró finalmente un refugio inexpugnable dentro de las sólidas bóvedas de una de las empresas de mayor solvencia financiera del planeta, limpiando su oscuro historial bursátil para erigirse como la incuestionable joya de la corona de un patrimonio corporativo intocable. Esta histórica transacción no solamente devolvió la necesaria paz y confianza al siempre volátil mercado de las gemas excepcionales, sino que certificó de manera oficial el irreversible traslado de la hegemonía mundial del coleccionismo desde el tradicional Occidente hacia el pujante Oriente. El fragmento inestable y sumamente peligroso que alguna vez amenazó con destruirse a sí mismo bajo la veloz rueda de corte, y que más tarde estuvo a punto de quebrar a una venerable institución de subastas, descansa eternamente como el símbolo supremo de una nueva y deslumbrante era económica mundial. Llegados a este monumental desenlace histórico, ponemos punto final a nuestro minucioso recorrido por los entresijos y secretos del objeto de lujo más fascinante jamás subastado en su exclusiva categoría. Confiamos sinceramente en que hayan disfrutado al descubrir la profunda historia de supervivencia geológica, audacia técnica y desmedido poderío financiero que se esconde tras los destellos de este cristal verdaderamente incomparable. Les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal, dejar su valioso me gusta en este vídeo y compartir el documental con otras mentes curiosas para que podamos seguir explorando juntos los rincones más apasionantes y exclusivos de la historia del lujo humano. Muchas gracias por su inestimable atención y hasta la próxima entrega.